tenemos de parte de ustedes una propuesta de parte de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador para evitar la corrupción en el eje y el marco de la estrategia de lucha contra la corrupción, que contempla ya algunas propuestas de parte de diferentes grupos, tanto sociales como políticos. ¿Qué proponen ustedes? Muchísimas gracias por la entrevista en primer lugar, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los colegas contadores del país y a la ciudadanía en general. En efecto, la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, como ente técnico de la profesión contable en el país, creada por ley, organismo patrocinador de la Asociación Interamericana de Contabilidad y de la Federación Internacional de Contadores a nivel mundial. Tenemos una propuesta a la ciudadanía y para que a través de la Presidencia de la República se la tome en consideración, y es crear en el país la Contaduría General del Estado como una herramienta para evitar la corrupción. El excelentísimo presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, en la pregunta primera, propone combatir la corrupción castigándola, lo cual estamos completamente de acuerdo. Dicho sea de paso, vamos a votar sí en todas y cada una de las preguntas que el señor presidente le propone al país por considerarlas pertinentes y oportunas. En esta que nos atañe, que es la primera, en efecto, él consulta al país que si están de acuerdo en que a los corruptos se los castigue enviándolos a la cárcel, quitándole el dinero que se han robado e inhabilitándolos de por vida para manejar la cosa pública, lo cual está muy bien. Mas, sin embargo, desde nuestro punto de vista científico en la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, consideramos que debe haber una herramienta también para evitarla. Porque si bien es cierto, esta para combatirla y castigarla está muy bien, hace falta la que evite la corrupción. Y consideramos que se la debe de evitar en dos aspectos. Se la puede evitar en dos aspectos. Primero, creando un organismo de control contable que ejerza la contabilidad en el país. Porque fíjese usted, y ciudadanía en general, en el Ecuador no hay contabilidad. Los estados financieros que se revelan, tales como que se presentan, tales como el estado de situación, el estado de resultados integrales, el estado de evolución patrimonial, son el resultado de cifras que arroja el CIGEF, que es un programa que tiene el Estado, ¿no?, en todas y cada una de las dependencias gubernamentales. Y eso no es contabilidad. Proponemos crear la Contaduría General del Estado como un ente regulatorio, como un ente que lleve la contabilidad en el país a partir de todos y cada uno de los hechos que ocurran. Porque en contabilidad lo que se registra en base al principio de esencia sobre la forma es la ocurrencia de los hechos, es decir, la sustancia económica de todos y cada uno de los hechos que ocurren en el país. Por ende, todos estos hechos se registran, ¿no?, como activo, como pasivo, como ingresos, como egresos, y son revelados en los estados financieros a nivel general. Usted también es especialista en normas internacionales y de formación financiera. Así es. ¿Y cómo beneficia esto al Ecuador desde afuera? Porque ya desde otros países, con el tema de los actos de corrupción, el tramado de Odebrecht, la cuestión de los Panama Papers, el Ecuador a nivel internacional no es que ha quedado muy bien, por así decirlo. Y estas propuestas que han presentado, no solamente están presentando ustedes, sino otras organizaciones, miembros de la política nacional, organizaciones sociales, para combatir la corrupción, son tantas y tan variadas, pero ¿cómo le beneficiaría al país que ustedes proponen? Justamente una de las funciones de la Contaduría General del Estado es determinar las políticas y principios, todo a partir de las normas internacionales de información financiera, que son las normas a nivel global. Dicho sea de paso, en el Ecuador desde el año 2010, la empresa privada, por disposición de la Superintendencia de Compañía, lleva contabilidad bajo normas internacionales de información financiera, cuyo objetivo es revelar la real situación financiera de las empresas. De la misma manera, en el sector público, tendría que llevarse la contabilidad en base a normas internacionales de información financiera, sector público, cuyo objetivo también es revelar la real situación financiera de las empresas, públicas en este caso, y de las instituciones públicas. Pero esa real situación va a depender muchísimo de que los elementos que conforman los estados financieros cumplan con sus definiciones. Transparentar las cifras de las entidades públicas también sería tanto como revelar la situación económica real
del país. Naturalmente, es que la contabilidad tiene como objetivo revelar la situación financiera de las empresas, y en este caso, por el tema que nos atañe, el sector público. Pero y eso antes se debe hacer, no se revelaban estas cifras. no se revelan porque en el Ecuador no hay contabilidad. Inaudito, pero esa es la verdad. Los estados financieros no revelan la real situación financiera del país. Es decir, sus activos no están registrados en base a normas internacionales de información financiera. Sabe que los activos tales como los bienes, ¿no?, se registran al costo en su reconocimiento inicial, y a partir de allí pues se revelan o a valor razonable o restando la depreciación, y eso no existe en el país. Entonces, si los bienes son registrados de una manera incorrecta, automáticamente la situación real de la empresa, de la cosa pública, no está siendo revelada. ¿Ya? De igual manera, los ingresos tienen sus condiciones de registro. Las empresas públicas que ejercen actividad económica deberían de registrar los ingresos una vez que se transfieren los riesgos y los beneficios. Mas, sin embargo, eso no se está dando en el país. A pesar de que tenemos un servicio de rentas internas que nos exige ese tipo de contaduría en las empresas. Bueno, en efecto, nosotros tenemos que, como empresa privada, estamos obligados a llevar contabilidad. Las sociedades y las personas naturales que pasan un límite durante el ejercicio de ingresos o de costos y gastos y todo eso. ¿Ya? Y el servicio de rentas internas, pues lo que hace es hacer de que las empresas lleven la contabilidad en base al marco contable vigente en el país, pero que los resultados estén acorde con la realidad. ¿Ya? Y eso es lo que se quiere del país, porque la Contaduría General del Estado deberá llevar la contabilidad en base a normas que orienten todo el accionar en revelar lo que realmente sucede en la cosa pública. Déjeme decirle que en el Ecuador hay un ente de control que se llama Contraloría General del Estado, a quienes en el 2015 inclusive se les quitó la facultad de auditar, porque eso es lo que hacían antes, auditar. Mas, sin embargo, en la cosa privada se lleva la contabilidad y también se audita a fin del ejercicio. Es decir, que hay un contador público que revisa los estados financieros llevados por el contador en esa empresa para ver si están bien, y en notas determina si estuvo bien realizado o no la contabilidad. En la cosa pública, la Contraloría detecta las irregularidades al final del ejercicio, y cuando alguien denuncia alguna irregularidad, es decir, no es que por revisión lo consiguen, no es que por revisión lo detectan, sino que porque alguien lo denunció. Y hoy en día el país es testigo de situaciones irregulares, denunciadas pero por gente en el extranjero inclusive. Pero es porque falta que un contador que registre en el momento en que ocurren los hechos, los asientos contables en el país, y por ende transformarlos en estados financieros que revelen la real situación financiera de la cosa pública en el país. ¿Ustedes ya han presentado esta propuesta a alguna institución pública? ¿Se van a presentar a la Asamblea? ¿Dónde van a entregar su propuesta? Nosotros nos acogimos al pedido que hizo el excelentísimo señor presidente de la República, en el sentido de que propongamos, o que hagamos propuestas, que presentemos preguntas para que sean para la consulta popular, y en efecto lo presentamos. Más sin embargo, no fue presentada como consulta, ¿no? Más sin embargo, el presidente de la República, a partir de las 7 preguntas que hizo, o que va a formular en la consulta popular, también dijo de que algunas preguntas se habían quedado para ser canalizadas, revisadas, y probablemente vía decreto o mediante la aprobación de ley, poder darle la realización o la pertinencia correspondiente. Ustedes les van a seguir dando exactamente, nosotros vamos a darle seguimiento a esta propuesta, porque consideramos que es una de las vías para combatir. Eliminarla no es que estamos proponiendo eliminar la corrupción, no se va a eliminar, siempre habrá gente corrupta en todas las esferas del gobierno. Mas, sin embargo, lo que proponemos es que se le evite desde el principio, porque fíjese usted, ¿qué es lo que registra un contador en las empresas? La ocurrencia de un hecho. Es decir, si la empresa compró un bien, con la factura, van a contabilidad y con los demás documentos de soporte,
y el contador registra eso. Pero lo primero que se tiene que dar cuenta el contador es de que si el valor por el que le están pasando esa factura es fiable. Es decir, que si es un valor razonable. Porque si están pasándole la factura por una maquinaria cuyo valor razonable es de 100.000 y le dicen que la han comprado en 200, en ese mismo momento, antes de registrarla, se va a dar cuenta, por la no razonabilidad de ese valor, que hay algo raro allí. Entonces, en el momento que ocurre el hecho, se va a dar cuenta el contador. De igual manera, en la cosa pública, si viene un ministro, si viene un funcionario a decir, mira, compré este vehículo en $45.000 y el valor razonable de ese vehículo es 20.000, se va a dar cuenta, pues en el momento así le presente 3 facturas, que es lo que determina la ley, que tienen que presentar 3 propuestas y aceptar la mejor. Bueno, le presentan una de 35, otra de 38, otra de 40. Pero el contador le va a decir, oiga, pero el valor razonable de ese vehículo es $20.000, déjenme analizarlo. Entonces, antes de registrar, ya descubre el acto de corrupción. Y eso es lo que propone. Y se transparentan las cifras. Claro. Porque los estados financieros deben de revelar la real situación financiera de las empresas. Y en este caso de la cosa pública. Entonces, los activos y los pasivos tienen condiciones de registro. Fíjese usted que para registrar un activo, usted tiene que considerar que sea un recurso controlado. Tiene que haber sido el resultado de un hecho pasado. Y tiene que generarle beneficios económicos. La cosa pública tiene activos que ni siquiera los usan, que no sirven, mas sin embargo están revelados como tal en los estados financieros que presentan. Y eso hay que transparentar, es decir, no se está revelando la real situación financiera de la empresa. Y pasivo es una obligación presente. Tiene que entonces cumplir con esa condición, que sea una obligación presente, que a raíz de un hecho pasado, al momento de cancelarlo, genere beneficios económicos. Aquí en el Ecuador no sabemos ni cuánto debemos, ni a quién debemos. Entonces, cada presidente cuando llega al poder, tiene que andar de ministerio en ministerio preguntando qué es lo que deben y qué es lo que tienen y cuáles son los ingresos, ¿no? Y qué decir de la empresa pública. No sé, en realidad, bajo el CIGEP, cómo es que llevan la contabilidad, cómo es que registran los ingresos y en qué momento los registran. Con la Contaduría General del Estado se soluciona ese problema. Y no estamos inventando el agua tibia en el Ecuador. La contabilidad o la Contaduría General del Estado se le lleva en muchos países, en los Estados Unidos, en algunos países centroamericanos y también suramericanos. Son normas internacionales. Exactamente. Que países. Exactamente, es inaudito que en un país solo se controle. ¿Pero qué controlan? Lo que ya ha sucedido. Tiene que haber una contabilidad porque la auditoría se la hace en base a los estados financieros que entregó el contador. ¿Esta contaduría que ustedes proponen sería un ente regulador? La Contaduría General del Estado es un ente que tiene que crearse con rango de ministerio para llevar la contabilidad, es decir, para controlar los ingresos y los egresos, así como los activos y los pasivos de la cosa pública, sean estas instituciones o sean empresas públicas, porque todos son dinero del Estado. Se tiene que manejar la cosa pública en base a normas que en realidad orienten todo su accionar hacia revelar o hacia transparentar la cosa pública, que es lo que le hace falta al país. Muy bien, queremos agradecerle por habernos acompañado. Ha sido el doctor Alcides Gómez, presidente de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida. Gracias. A usted, muchísimas gracias.